En lo profundo del bosque, oculta entre árboles centenarios y envuelta en una niebla perpetua, se alzaba la antigua mansión de los Windsor. La estructura, de un gótico exquisito y opresivo, parecía observar a quienes se atrevían a acercarse. Desde hacía generaciones, se rumoreaba que la mansión estaba maldita, pero nadie sabía exactamente por qué. El reloj de péndulo en el vestíbulo principal siempre marcaba las 3:33 de la mañana, una hora maldita que inundaba los pasillos con un silencio inquietante. Los pocos residentes que se habían atrevido a vivir allí afirmaban escuchar susurros emergiendo de las sombras en ese instante. Nadie sabía quién o qué susurraba, pero todos sentían el frío helado de las voces espectrales. Un día, el incesante tic-tac del reloj se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier sonido. Los susurros persistieron, sin embargo, el tiempo quedó congelado en la oscura morada. Las manecillas del reloj permanecieron inmóviles, mientras los residentes, prisioneros de un momento eterno, se preguntaban con creciente desesperación si el reloj era la clave de la maldición o simplemente un eco atrapado en el tejido del pasado. La mansión, ahora suspendida entre el presente y el pasado, albergaba un misterio aún más oscuro. Los residentes, compuestos por personajes diversos, luchaban contra la angustia de un tiempo que se negaba a avanzar. Henry, el anciano mayordomo, Henry, era el guardián de los secretos de la mansión. Con su rostro surcado por arrugas y una mirada que reflejaba años de saberes oscuros, Henry era la encarnación misma de la lealtad a la familia Windsor. Sin embargo, en el fondo de su corazón, albergaba un miedo que nunca había confesado. Había servido a 3 generaciones y conocía cada rincón de la casa, cada susurro y cada sombra. Margaret, la matriarca de los Windsor, Margaret, era una mujer de carácter fuerte y determinación férrea. Sus antepasados habían construido la mansión y ella se consideraba la guardiana de su legado. Viuda y sin hijos, vivía con la constante preocupación de que la mansión ocultaba secretos que podían destruir todo por lo que había trabajado. Alexander, el sobrino de Margaret, Alexander, era un joven brillante y curioso, estudiante de historia con una fascinación particular por lo oculto. Había venido a vivir a la mansión para investigar las leyendas familiares y descubrir la verdad detrás de las historias de fantasmas. Sin embargo, su escepticismo inicial se había transformado en una inquietud creciente a medida que los eventos inexplicables se acumulaban. Elisa, la ama de llaves, Elisa, era una mujer pragmática y devota. Había trabajado en la mansión durante más de 2 décadas y conocía sus peculiaridades mejor que nadie. Aunque no lo admitía abiertamente, los susurros y la sensación de ser observada la inquietaban profundamente. Cada noche, a las 3:33 de la mañana, los residentes se despertaban al unísono, como si una fuerza invisible los llamara. El silencio era opresivo, y los susurros parecían cobrar vida propia, flotando a través de los pasillos oscuros. Las sombras danzaban en las paredes, y la sensación de ser observado se hacía insoportable. Una noche, Margaret convocó a los demás al salón principal. El fuego en la chimenea proyectaba sombras titilantes en las paredes mientras hablaba con voz temblorosa. No podemos seguir ignorando esto. Algo está profundamente mal en esta casa. Necesitamos descubrir qué está causando estos fenómenos antes de que nos consuma a todos. Henry asintió solemnemente. He servido a esta familia toda mi vida y he visto cosas que prefiero no recordar. Pero nunca había sentido algo tan inquietante como ahora. Creo que la clave está en el reloj. Alexander se levantó, su rostro iluminado por la emoción. He estado investigando la historia de la mansión y he encontrado algunas cosas interesantes. Al parecer, nuestro reloj fue traído aquí desde un monasterio en ruinas en Europa del Este.
Según las leyendas, los monjes que vivían allí practicaban rituales oscuros para controlar el tiempo. Elisa dejó caer la taza de té que sostenía, el sonido del impacto resonando en el silencio. ¿Qué estás diciendo? ¿Que nuestro reloj está maldito? Es una posibilidad, respondió Alexander. Si el reloj realmente tiene alguna conexión con esos rituales, podría estar afectando el tiempo en esta casa. Mientras los residentes discutían, otra trama se desarrollaba en la sombra. El antiguo propietario de la mansión, Lord Thomas Windsor, había muerto en circunstancias misteriosas hacía más de un siglo. Su espíritu, atrapado en el limbo, vagaba por los pasillos, tratando de comunicar un mensaje vital. Pero los susurros eran fragmentos incompletos de su desesperación, resonando sin cesar en la mansión. Una noche, Alexander descubrió un antiguo diario oculto en la biblioteca. Pertenecía a Lord Thomas y describía sus investigaciones sobre el control del tiempo y su obsesión por el reloj maldito. La última entrada era especialmente inquietante. He cometido un grave error. El reloj no es solo un objeto, es una puerta. Los rituales han despertado algo que no puedo controlar. Mi alma está atrapada y temo que otros sufran mi destino. Debo encontrar una manera de romper esta maldición antes de que sea demasiado tarde. Al leer esto, Alexander sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Podría ser que el alma de Lord Thomas estaba tratando de advertirles? Decidió no compartir esta información de inmediato, temiendo que causara pánico entre los otros residentes. Días después, durante una tormenta feroz que azotaba la mansión, los susurros se hicieron más fuertes, casi como gritos de agonía. Margaret, guiada por una intuición desesperada, reunió a todos en la sala donde se encontraba el reloj. «Tenemos que hacer algo», dijo con voz firme. «No podemos seguir viviendo así. Si este reloj es la causa, debemos destruirlo». Henry se interpuso con urgencia. «No. Si lo destruimos sin entender su poder, podríamos desencadenar algo mucho peor». Alexander, con el diario de Lord Thomas en la mano, habló por primera vez sobre su descubrimiento. «He encontrado algo que podría ayudarnos. Según este diario, el reloj es una puerta a otra dimensión. Los rituales que realizaron los monjes lo convirtieron en un vínculo entre nuestro mundo y el otro lado. Si queremos romper la maldición, necesitamos realizar un ritual inverso para sellar la puerta». Elisa, aterrorizada pero determinada, asintió. «Entonces debemos hacerlo. No podemos seguir viviendo con este miedo». Esa noche, con el diario como guía, los residentes se prepararon para realizar el ritual. Encendieron velas alrededor del reloj y recitaron las antiguas palabras en un idioma olvidado. A medida que las palabras resonaban en la sala, el aire se llenó de una energía palpable. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse con vida propia, y los susurros se convirtieron en gritos desgarradores. El reloj, que había estado detenido, comenzó a girar frenéticamente hacia atrás. Los residentes sintieron una fuerza invisible empujándolos, como si el tiempo mismo estuviera tratando de expulsarlos de la realidad. En un último esfuerzo desesperado, Alexander gritó las palabras finales del ritual. Hubo un estallido de luz cegadora, y todo se sumió en el silencio. Cuando la luz se desvaneció, el reloj estaba destruido, reducido a cenizas. Las sombras y los susurros habían desaparecido, y el tiempo volvió a avanzar. Los residentes se miraron, atónitos y exhaustos. La mansión, aunque aún antigua y misteriosa, parecía menos opresiva. La maldición había sido rota, pero las cicatrices de su experiencia permanecerían con ellos para siempre. Henry, con lágrimas en los ojos, miró a Margaret.
Hemos logrado lo imposible. El alma de Lord Thomas puede finalmente descansar en paz. Margaret asintió, con un peso levantado de sus hombros. Sí, pero nunca debemos olvidar lo que ha sucedido aquí. Debemos asegurarnos de que nadie más intente jugar con fuerzas que no entienden. Mientras el sol comenzaba a salir, iluminando los rincones oscuros de la mansión, Alexander se dio cuenta de que su búsqueda de conocimiento lo había llevado a un viaje más profundo de lo que jamás había imaginado. Aunque habían logrado romper la maldición, sabía que las historias de la mansión Windsor no habían terminado. Había muchos más secretos enterrados en sus muros antiguos, esperando a ser descubiertos. Así, con el tiempo nuevamente en movimiento, la mansión se convirtió en un lugar de paz y reflexión, donde el pasado y el presente se entrelazaban en una danza eterna. Los residentes, habiendo enfrentado y superado el horror, encontraron una nueva fuerza en su unión y en el conocimiento de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que puede guiar el camino.